¿Qué tal amigos? Continuando con la historia del pueblo de Israel, vamos a hablar ahora de la voz de la conciencia de este pueblo. Y esta voz de la conciencia se conoce como los profetas. El reino estaba dividido en dos y el pueblo cada día más olvidado de Dios y de la alianza que había hecho con él. Recordemos que la alianza era lo que más distinguía al pueblo de Israel de todos los otros pueblos. Vinieron entonces los profetas para recordarles a los israelitas la parte de la alianza que les tocaba cumplir. Estos profetas eran como la voz de la conciencia del pueblo, que se fue haciendo sentir sobre todo desde el año 750 hasta el año 300 antes de Cristo. Unos aparecieron en el norte y otros en el sur. Cada uno hablaba de los problemas que encontraba en el lugar donde era llamado por el Señor. A veces pensamos que el oficio de los profetas era simplemente anunciar lo que iba a pasar en el futuro, y eso no era así. Claro que para completar el anuncio que ellos hacían recordaban la promesa del Salvador. También a veces tenían que anunciar algo que iba a pasar en esos días, para que la gente creyera que sí venían de parte de Dios. Pero lo más importante eran los reclamos que hacían a todo el pueblo de parte del Señor. Estos reclamos eran tres clases: espirituales, sociales y políticos. En cuanto a los reclamos espirituales, se pedían o urgían al pueblo a que esto no se volviera solamente cuestión de rituales, sino que saliera del corazón. Por eso Isaías recordaba la fe que debían tener en Dios. Jeremías hablaba de la necesidad de convertirse al Señor. Amós exigía la justicia con los otros como base para unirse a Dios. Oseas planteaba el amor tan inmenso que debía unir al pueblo con Dios. En cuanto a los reclamos sociales, los profetas en general hacían resaltar la injusticia que había en las relaciones de las personas y exigían una sociedad más justa. Ellos decían esto porque la justicia es una obra de Dios y Él está siempre de parte del pobre. El Señor es el defensor del pobre por ser el que sufre las consecuencias de la injusticia. Por eso los profetas recalcaban que si uno quiere ser justo en verdad, tiene que dejar entrar en su corazón al reino de Dios. Y los reclamos políticos se refieren a que algunos profetas también se enfrentaron a los reyes. Esto pasó cada vez que veían cómo los convenios con otros pueblos ponían en peligro la fe del pueblo de Dios. Y los cristianos también tenemos profetas. Jesús es el profeta más grande para nosotros. Anunció el reino de Dios, que es la realización de la nueva alianza. Su anuncio no fue solo con palabras, sino con la manera de vivir. La muerte misma es el anuncio de una gran victoria. Esa victoria está representada en su resurrección y en el camino que nos abrió para salvarnos. Todavía hay profetas en estos días. También anuncian el reino de Dios y denuncian la justicia. Tratan así de que volvamos a la nueva alianza que tenemos con Dios. Entre ellos hay papas, obispos, sacerdotes, obreros, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes y muchos otros. Estos profetas de hoy se diferencian de los que están en la Biblia en varios aspectos. Tienen que tratar problemas nuevos que han aparecido en nuestros días. Sus palabras no son parte de la revelación de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Para terminar esta sección, repasemos. Otra manera de acompañar a Dios a su pueblo fue llamándole la atención. Los profetas hacen reclamos al pueblo para que cumpla la alianza. Denuncian el culto vacío, la injusticia y los malos dirigentes. Anuncian la venida del Salvador, quien tendrá poder para cambiar esta situación.